Necesitamos todos crecer. Y hoy entonces no es la excepción. El Señor trae para nosotros en este día lo necesario para ir creciendo en el Señor. Hemos venido hablando acerca de este tema de la obra del Espíritu Santo. Antes del bautismo con el Espíritu Santo, hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo y ahora estamos hablando acerca de la obra del Espíritu después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu y comenzamos a hablar el domingo pasado acerca de los dones del Espíritu. Vamos entonces a recordar que los dones del Espíritu son 9. Vimos unas generalidades acerca de los dones del Espíritu, unas diferencias y similitudes entre el fruto singular del Espíritu y los dones plural del Espíritu. Y ahí los tenemos en esa distribución: 3 dones de revelación, 3 dones de poder y 3 dones de expresión. Hablamos que los dones son esta manifestación del Espíritu para la iglesia, para el provecho de la obra, para la edificación de la obra. Leímos, por ejemplo, en el versículo 7 que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es para aprovechar, es para bendecir a la iglesia. De ninguna manera la manifestación de los dones del Espíritu es para el provecho personal, sino es para el provecho colectivo. O sea que nadie en quien se manifieste los dones del Espíritu debe dejar que esto los suba en un pedestal y permitir que la misma gente los suba en un pedestal. Si alguien de pronto quiere subirlos, que usted es el sanador, que usted es el profeta tal, es que usted es el que hace sanidades, es que usted es el que hace milagros, entonces frénelo de insofacto, dígale: no soy yo, sino es Dios, la gracia de Dios en mí. Y de una vez bájese de ese pedestal, no se deje subir por ninguna persona, porque lo que quiere Satanás es eso, es separar la gloria de Dios para dársela a los hombres y de paso recibirla a Él. Pero no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea gloria. Así es que aquí tenemos los 9 dones del Espíritu: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Es ese primer bloque, los dones para revelación. Los otros dones, dones de sanidades, operación de milagros y fe, son esos dones de la expresión del poder, el poder de Dios. Y los otros 3 dones, géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía, son los dones de expresión. Ese fue el que vimos el domingo pasado, los primeros dones, los dones de expresión. Hablamos un poco acerca de las lenguas, aunque ya habíamos hablado de las lenguas cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia tiene claridad que la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Una lengua que usted desconoce, pero que Dios le permite hablar en lenguas. ¿Para qué? Para dar una señal, como una señal inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hablamos de la interpretación de lenguas y de la importancia de que en el culto cristiano exista la interpretación de lenguas. Estuvimos estudiando que el que habla en lenguas debe pedir al Señor interpretarla. Porque el culto cristiano es un culto de edificación, no es un culto de exhibición, no es un culto de desórdenes, sino el culto cristiano es un culto de edificación. Hágase todo para edificación. El que habla en lenguas, en quien se manifiesta el don de lenguas, debe pedir al Señor interpretarla. Que alguien interprete o que la misma persona se manifieste el don de interpretación de lenguas. Y hablamos también de la profecía y de lo importante que es entender que la profecía tiene esos 3 principios que dice el capítulo 14, versículo 3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así es que la profecía no es para decirle a la gente:
usted tiene que casarse con fulano porque Dios me mostró, que usted tiene que cambiarse a otra iglesia porque Dios me mostró, es que usted, y una cantidad de cosas que la gente espera de la profecía. Entramos en profundidad acerca del tema, y si quiere volver a refrescar, entonces en el canal de YouTube, ahí están esta serie de sermones, y puede usted volver a refrescar. Hoy vamos entonces a hablar de estos dones hablamos de los de expresión, vamos a hablar de los dones de revelación. Estos tres dones de revelación: palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento, y el discernimiento de espíritus. Estos tres dones no son exclusividad de los ministros, pero son manifestaciones del Espíritu Santo más que todo para el ministerio. Porque el Señor utiliza a sus siervos para la edificación de la iglesia, utiliza a sus siervos para la dirección y la administración de la iglesia, y necesitamos nosotros ser dotados de esta sabiduría y del conocimiento para saber qué pasos seguir, para saber por dónde ir. Es muy necesaria, por ejemplo, para enviar obreros, para enviar misioneros. No es algo que es al azar, no es algo que es a la suerte, sino que tiene que haber la dirección del Señor. Imagínense mandar un misionero y que hoy diga el hermano Jenner Puentes y la junta directiva digan: vamos a mandar un misionero y lo vamos a mandar a Pakistán porque se nos antojó mandarlo a Pakistán. Y al antojo del hombre. ¿Qué tal hacer decisiones de esa naturaleza al antojo del hombre? Solo por caprichos, solo porque salieron las cosas. ¿Sabe? La voluntad de Dios es difícil de entenderla. La voluntad de Dios no es un cosquilleo en el estómago. No es que my gut is telling me that this is the will of God. No, la voluntad de Dios viene por un conocimiento de Dios. Dios manifiesta su voluntad. El hombre se equivoca, pero Dios nunca se equivoca. Toda decisión que usted tome, hermano, debe ser una decisión tomada bajo la voluntad de Dios. Entonces miremos estos dones de revelación. El don de palabra de sabiduría. Leímos entonces ahí en primera a los Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Así es que la palabra de sabiduría es esa manifestación del Espíritu para dar a conocer el propósito de Dios en relación a cosas, en relación a personas, a lugares. Porque Dios tiene en su plan, en su interés, comunicar el Evangelio a toda criatura. Y el Señor es el que abre puertas, ¿verdad? Y ninguno cierra. Y el que cierra y ninguno abre. Por eso uno debe estar guiado por la voluntad de Dios. Pero el propósito de este don es especialmente para los ministros, pero se puede dar también a toda la iglesia, dependiendo la necesidad, es dar a conocer el propósito de Dios para lugares, para cosas y para personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía la intención de ir a un lugar y predicar el Evangelio. Imagínese, un hombre enviado por Dios, separado por Dios para ser testigo a los gentiles, y se puso un propósito en el corazón. Voy a ir a predicar. ¿Qué propósito más noble que ese? De ir a un lugar a predicar. Imagínese que separe su tiempo, separe recursos, haga un alto en su vida y diga: me voy a predicar a tal lugar. Y pareciera un propósito muy, muy sano, muy especial. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu se lo impidió. Imagínense, el Espíritu impide hasta la predicación del Evangelio en algunos lugares. ¿Por qué? Porque es que Dios tiene su tiempo, Dios tiene su propósito y su plan. Y uno no tiene que saber todas las cosas, simplemente confiar en que la voluntad de Dios es perfecta y hacer la obra del Señor. Pero a mí me llama la atención ese pasaje porque hasta el mismo apóstol no tenía conocimiento de si era o no el momento de ir a tal lugar.
sea que note, hermanos, que cuando Dios quiere manifestar este don, no vaya usted a pensar lo que eso solamente se manifiesta en las personas que tienen una cercanía y un conocimiento de la palabra y en otros no. No, a veces el Señor lo manifiesta a personas que no tengan un amplio conocimiento, pero eso sí tiene que estar cerca del Señor. Entonces este don nos da a nosotros la revelación sobrenatural de las cosas, de acontecimientos para el futuro, de lugares en donde predicar, personas con las cuales se va a hablar, situaciones del futuro. Los dones del Espíritu se manifiestan y se entrelazan, y por supuesto la manifestación del don de profecía también está en conexión con el don de palabra de sabiduría. Puede el Señor dar a conocer, revelar por medio del don de sabiduría a través de la profecía. Que no vayan a tal lugar, que vayan a tal lugar, que tal persona va a ser enviada. Todo esto es la manifestación del don de palabra de sabiduría. El segundo don es el don de palabra de ciencia. Y ese tiene que ver con los acontecimientos del pasado. Recuerden que las cosas secretas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y las reveladas a quien Dios las quiera revelar. Hay muchas cosas secretas que solamente están en la mente de Dios. Pero hablando de acontecimientos, hablando de situaciones que han pasado en el pasado y que son desconocimiento de la iglesia, del pastor especialmente, Dios manifiesta este don para dar a conocer cosas que están ocultas del pasado. Podemos leer algunos de estos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, notablemente está la revelación del don de palabra de ciencia. En el versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. La iglesia tenía la costumbre, el propósito de tener todas las cosas en común. Es que vendían sus propiedades y traían el valor, la representación del costo de esa propiedad a los pies de los apóstoles para la distribución de alimentos, distribución de bienes comunes. Todos comían de la misma olla, imagínense. Todos vivían cerca y todos eran alimentados y sostenidos de la misma manera. Claro, eran tiempos diferentes, culturas diferentes, pero en especial las viudas y los huérfanos. Así es que Ananías y Zafira vendieron su casa y trajeron al apóstol Pedro, trajeron el dinero, pero el versículo 2 dice: y sustrajo Ananías del precio, porque le fue bien en el negocio. Él ya había puesto en su corazón vender la casa y traer la cantidad. Digamos $100,000. Voy a vender la casa y voy a traer la cantidad. Y la casa costaba $100,000, pero la vendió en 150. Y dijo: uy, no, es mucha plata. Voy a guardarme 50 y voy a llevar 100. El propósito en ese tiempo. Claro, si el Señor le pone a usted un propósito similar, déjese guiar por el Señor. De pronto sea palabra profética. Alguien vende una casa y trae a los pies del Señor también. Pero entonces el pecado de Ananías fue el siguiente. Entonces dice: y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces ahí vino la manifestación del don de palabra de ciencia. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Cayó, y ahí quedó Ananías. Se acabó la historia de Ananías por robarle a Dios. Robarle a Dios es cosa seria.
Entonces vino la manifestación del don de palabra de ciencia. Hay otros versículos ahí que ustedes pueden anotar esas citas. Primero de Samuel 10, 22, 19, 19. Primero de Reyes 19, 4, 18. Y leamos en Hechos capítulo 9, versículo 11. Entonces dice: el 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él oirá. Entonces la manifestación del don de palabra de ciencia. ¿Dónde estaba Saulo? En visión, Ananías recibió la manifestación del don de palabra de ciencia. Entonces este don es esa revelación sobrenatural de las cosas que están en la mente de Dios solamente. Que Dios mandó a Saulo, y Saulo se fue para allá. Nadie sabía que él estaba allá, pero Dios también mandó a Ananías. Y el tercer don de revelación es el don de discernimiento de espíritus. Entonces, no es de exclusividad, por supuesto, de los ministros, pero opera, pienso yo, con más amplitud, porque este don da el conocimiento para tratar con los poderes de Satanás, con un objetivo: traer liberación. Dios quiere liberar a la gente que está atada de los poderes del demonio. Y para eso entonces utiliza la iglesia. Marcos capítulo 16, 16 al 18, dice que en el nombre de Jesús entonces los demonios tienen que huir. Amén. ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús? Porque es el nombre sobre todo nombre. Así es que en los exorcismos se invoca es el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre entonces se doble toda rodilla humana y también angelical. Este don entonces mantiene en alerta al siervo del Señor, porque la gente va y viene a las congregaciones, pero Dios da alerta. Pastor es como un radar que está alerta, y esas situaciones o esas personas que son potenciales para el daño de la congregación, Dios le da ese conocimiento, palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Porque una persona que no tiene, en quien no se manifiesta el don de discernimiento de espíritus, que no tiene conocimiento de Dios, bueno, Satanás puede engañar, porque dice la Escritura que hay obreros fraudulentos que se disfrazan, que son lobos disfrazados de ovejas. Pero esto no es algo de que asombrarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que la capacidad que tiene Satanás de engañar es muy grande. No todo lo que brilla es oro. No todo lugar donde predican es un lugar donde está la presencia del Todopoderoso. No toda persona que predica es una persona que es de Dios. La Escritura lo dice con anticipación, llevando a las personas a esta precaución. Y en este tiempo yo quiero insistir mucho sobre esto, y ustedes lo saben, hermanos, que en este tiempo que pulula tanta información virtual, y todo el mundo ahora entonces manda mensajitos cristianos, prédicas de predicadores. Y vean, es muy importante tener esto en cuenta, porque la veracidad de la palabra de Dios no corresponde o no se relaciona al, entre comillas, éxito de un predicador. No, es que ese es el Señor porque vean, mire, eso es un estadio que está lleno.
¿Cómo no va a estar hablando Dios? Si veas, mire esa iglesia tan grande, pastor, 20,000 personas, 30,000 personas. Eso tiene que ser de Dios. Mire la cantidad de suscritos en ese canal, hay 1 millón de suscritos. Eso tiene que ser que es de Dios. Y si usted va a Instagram, tiene como 1 millón de amigos que lo siguen. No, eso es de Dios. ¿Qué tal uno poner la confianza de que el material, que la información que uno está recibiendo viene de arriba, solamente porque muchas personas lo siguen? ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y la gente, no, allá debe estar bueno porque hay mucha gente. No, esta predicación es buena porque la han escuchado un montón de personas y no tiene ni comentarios negativos. Es buena. Pero el que piensa en los corazones, por supuesto, es Dios. El que conoce las intenciones del corazón es Dios. Pero Dios le da al pastor, aunque no exclusividad del pastor, discernimiento de espíritus. Así es que la iglesia debe tener esa confianza de que el poder de Dios se manifiesta en la iglesia para el provecho de la iglesia. Y si usted tiene duda de si una persona está predicando el mensaje del Señor y usted como que no sabe, entonces busque a alguien que le pueda decir, ¿será que este predicador es bien o este predicador no es bien? Y con la ayuda del Señor, créanlo, hermanos y amigos, que con la ayuda del Señor, el Señor no va a dejar a la iglesia que caiga en los errores. Aquí en este lugar, nosotros tenemos, gracias al Señor, tenemos el celo de la doctrina y tenemos el celo de la predicación. Eso produce una confianza en los que vienen. Porque aquí no todo el que aparece diga, no, es que yo soy profeta, evangelista, maestro, diácono, músico y de todo. Y no venga, párese aquí. Hay lugares donde a todo el que llega le dan su 15 minutos ahí para que predique. Todo el que viene. ¿Y de dónde viene? Uno no sabe dónde viene. ¿Quién es su pastor? ¿Cuál es su presbiterio? ¿A quién rinde cuentas usted? Para que le cree confianza, ¿verdad? Pero a veces llegan personas así y el espíritu entonces detiene. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Red flag! Semáforo en rojo. Porque Dios cuida de su iglesia. Así es que el discernimiento de espíritus, hermanos, es indispensable para velar por la integridad de la iglesia. Y también hablando del cuidado, entonces, por eso es que la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana tiene una estructura y tenemos unas normas que nos ayudan a los pastores también al cuidado de la iglesia. Y si no es una persona que esté afiliada a la iglesia, a nuestra iglesia, o a nuestras iglesias hermanas que tienen la misma doctrina, y que yo puedo llamar a ese pastor que es de nuestro concilio para predicar para hablar por ese músico o para hablar por ese evangelista, entonces más bien, ¿sabe qué? Desde allá podemos hablar, nos vamos a la casa para el cuidado de la sana doctrina. Pero el discernimiento de espíritus, hermano, es poderosísimo. Dios nos permite poder tener esa manifestación del don del Espíritu Santo para el provecho de la iglesia. Digamos gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias al Señor por la manifestación del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que confiar, hermanos, de que el Señor está en cuidado de la obra de la iglesia. Y estos dones de revelación, el don de discernimiento de espíritus, el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, aunque no operan exclusivamente los ministros, también la iglesia puede tener ese don. Si a uno de los diáconos el Señor manifiesta ese don, pero el pastor no sabe, el pastor está ocupado en otras cosas, está en la administración, y si uno de los diáconos dice, pastor, esa persona como que el Señor me ha puesto a mí, no sé, algo. Pero eso no es un capricho que le venga a la gente. No, es que fulanito es como me cae mal, entonces le voy a decir al pastor, pastor, mire que es que fulano. Ay, Señor, si yo le contara, pastor, el Señor me mostró unos sueños.
que descendía. Bueno, mejor. Dios me mostró en los sueños. No, el Señor sabe también a quién ubica como diáconos en las iglesias. Gracias a Dios por ese cuidado, ¿verdad?, que el Señor tiene en la iglesia. Por ahí estaba el apóstol Pablo predicando. Iba a las sinagogas y venía y hablaba de la palabra del Señor y predicaba. Y entonces por allá le salió al encuentro una muchacha. ¿Se acuerda el pasaje? Y la muchacha, ¿qué era lo que decía? La muchacha decía: óiganlos a ellos, porque esta gente esos son hijos del Dios viviente, el poderoso. Óiganlos a ellos. Y se iba la muchacha detrás, diciéndole a la gente, como si Dios necesitara propaganda. Dios no necesita comerciales, Dios no necesita que la gente le ayude. Pero Satanás quería estorbar, porque al decir así, esta mujer que tenía poder de adivinación, Satanás le había dado el poder de adivinación. Entonces eso le iba a aumentar el negocio a ella. Que el decir, esta gente es bien, viene del Dios viviente, tienen poderes para sanar. Entonces ella misma crecía en su, entre comillas, ministerio de la palabra de adivinación. Entonces la gente iba a seguir yendo donde Pablo, pero no iban a dejar de seguir yendo allá a la casa de adivinación. Así es que después de muchos días, dice la Escritura, que se manifestó entonces el poder de Dios y el discernimiento de espíritus. Y se volteó entonces Pablo a la muchacha y le dice, y la reprendió, ¿verdad? Y le dijo al espíritu que saliera de ella. Y fue liberada en el momento. Así es que Dios permite estas cosas, hermanos, para enseñar a la iglesia que tenga confianza, que Dios no se le escapan las cosas. A Satanás no le salió adelante a Dios. Dios esperó hasta el momento en el cual era contundente y le desbarató le desbarató a esa mujer y a los dueños del negocio de la casa de adivinación. Le desbarató su credibilidad, le desbarató todo lo que la gente tenía. Porque eso ha venido el Señor a hacer, a desbaratar las obras de las tinieblas. El don de revelación, los dones de revelación, el discernimiento de espíritus. Y vamos a avanzar, que quiero terminar en este día de los dones del espíritu. Entonces hablar de los dones de poder, que son fe, operación de milagros y sanidades. Dones de sanidades. Por supuesto, la profundidad de estos temas es vasta, es muy amplia, y estamos tratando por encima para que haya claridad, pero es su trabajo, hermano, de leer la palabra, de leer el libro de los Hechos, de esas manifestaciones del don del Espíritu, pero también para que la iglesia esté sensible a la manifestación del poder de Dios, a no frenar la manifestación de los dones, a no tenerle miedo a la manifestación de los dones. Entonces, de estos dones de poder tenemos el primero, que es fe, operación de milagros y dones de sanidades. Hablemos de la fe. Y la fe es esta dotación de parte de Dios para una obra específica, una obra especial. No es la fe salvadora. Por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe. Esa no es la fe como don del Espíritu Santo. Esa es la fe que Dios pone en el corazón de una persona que quiere conocerle. Ni tampoco la fe como la expresión de la virtud del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es también fe, que es más bien fidelidad. Mantenerse en el camino del Señor es el fruto del Espíritu Santo. Pero esta fe es más bien el caso, por ejemplo, de esa primera sanidad registrada en Hechos capítulo 2, porque note que estos dones están entrelazados. Así es que en Hechos, pero en el capítulo 3, la curación del cojo de nacimiento,
Pedro y Juan suben en la hora de la oración al templo a orar y se encuentran a este paralítico que toda la vida estaba paralítico. Se opera entonces un milagro. Pero el paralítico no tenía fe. Él lo que quería era plata, dinero. Pero entonces Pedro y Juan lo miraron fijamente a los ojos y le dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero sí tenemos el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esa clase de milagros no pueden realizarse si no se manifiesta el don de fe. Esto no tiene que ver nada con el crecimiento de la fe. No es que yo creo que Dios puede hacer las cosas y esa fe crece. Pero eso no tiene que ver con eso. Esto es una dotación, una manifestación en el momento donde Dios le dijo a Pedro y a Juan, le dijo: este lo va a levantar, pero ya. Y ellos fueron y lo levantaron. Es que es la manifestación del don de fe. A veces se ora por sanidades y a veces no pasa nada, porque Dios simplemente es soberano y cuando Él quiere sana y cuando Él quiere no sana. Pero no lo hemos visto, hemos sido testigos de momentos extraordinarios donde el Señor opera y el Señor levanta y sana. La resurrección de muertos, por ejemplo. Hace muchos años, recuerdo yo, allá en Bogotá estaba mi padre ya terminando su sermón y entra una madre llorando con un bebé en sus brazos. Meses, un par de meses. Pero el niño estaba morado, estaba muerto. Frío, dice mi papá, estaba frío. Pero entonces, en el momento, mi papá, él dice que él sintió orar por el niño. Uno no debe orar simplemente porque sí. Amén. En casos así, la persona que ora, que intercede, tiene que tener la fe de que Dios lo ha enviado a hacer eso. De lo contrario, entonces orar por consuelo, llamar a los paramédicos, hacer las cosas que hay que hacer. Pero si se manifiesta el don de fe, entonces la persona que ora, entonces abre la puerta para que sucedan esa clase de milagros. Y al momento después de la oración, ese niño empezó de nuevo a volver a tomar color y a respirar, pero estaba muerto. Estos milagros suceden solamente cuando está la manifestación del don de la fe. Tenemos el ejemplo del paralítico y tenemos también en la oración del capítulo 4, en el versículo 29 de la iglesia, entonces ora pidiendo que haya esta manifestación. Porque dice, versículo 29, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan estas señales, ¿no? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es pedir por la manifestación de la fe, del don de fe. El siguiente es la operación de milagros. Y hay que distinguir entre los milagros y las sanidades, porque los milagros tienen que ver con la suspensión de las leyes naturales. Por ejemplo, resucitar a un muerto es un milagro. Pero sanar un cáncer es una sanidad. Por supuesto, la operación del poder de Dios está allí. Dios puede remover un tumor, ¿cierto? Sería entonces importante para la iglesia entender esa diferencia. Por ejemplo, Jesucristo caminó sobre el mar. Eso es un milagro. Eso
¿verdad? Un milagro, suspensión de las leyes naturales. Si algo se cae ahora, si suelto el teléfono, ¿qué creen ustedes que va a pasar si lo suelto? ¿Levita? No, ¿cierto? Bueno, si Dios lo quiere dejar levitar para que no se me dañe, eso sería un milagro, ¿cierto? Pero la ley es la gravedad. El milagro es la suspensión de las leyes naturales. Eso es un milagro. Suspender las leyes naturales. El traslado de Felipe en el capítulo 8 de los Hechos es un milagro. El Antiguo Testamento también está lleno de milagros. Por ejemplo, la multiplicación del aceite de la viuda, porque iban llenando botellas, ¿verdad? De un solo tarro usted llene varias botellas, es la multiplicación del aceite, es un milagro. Pero en este caso aquí de Felipe, que dice la Escritura que el Espíritu lo trasladó, ¿verdad? Lo trasladó y aparece en otro lado. Así es que situaciones así son la manifestación del don de milagros. Y estos dones tienen que continuar operando en la iglesia. La iglesia no debe convertirse en un lugar donde traigan todos los enfermos para sanarlos, porque entonces lo que sigue sucediendo es que la gente sana o la gente Dios le hace el milagro y ya se van. Una vez hecho el milagro, se van. Que es la situación de la gran mayoría de personas que buscan un milagro. Hay que predicarles es que Dios quiere salvarles y que Dios quiere ayudarles a pasar en sus dificultades, y si Dios quiere sanar, sana. Si Dios quiere hacer el milagro, el Señor lo hace, ¿verdad? Pero tiene que seguir manifestándose los milagros. Donde vaya un predicador, usted, yo, alguien lleno del Espíritu Santo, y hay una necesidad, entonces el Señor puede utilizar a cualquiera de nosotros. Eso sí, hay que pegarse de la mano de Dios, hay que llenarse del Espíritu Santo, hay que vivir en santidad, hay que estar disponible, hay que estar listo. Dios puede utilizar a cualquiera, hombres y mujeres, diáconos, no diáconos, pastores, no pastores, pero los hijos de Dios, porque la manifestación de los dones es para todos. Así es que los milagros deben continuar, hermanos. Hay que anhelar los dones, dice la Escritura. Por supuesto, la profecía es lo primero, que es la predicación, es la palabra viva de Dios hablando a cada persona. Pero todos los dones son importantes en la edificación de la iglesia. Hablemos de las sanidades. Entonces, el don de sanidades, y el plural viene por la diversidad de causas de las enfermedades. Hay diversidad de enfermedades, y hay unas enfermedades que son producto de, por ejemplo, lo primero, operación demoníaca. En el caso de los no creyentes, la iglesia tiene que tener claridad que cuando un hijo de Dios se enferma, de ninguna manera puede ser la obra demoníaca. ¿Qué tal? Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? Si un hijo de Dios, la obra del Espíritu está en él, dijo el Señor, ahí viene el maligno y él no tiene nada en mí. Amén. Satanás no tiene nada en la iglesia. Amén. Nada. Y aparte de las sanidades o de las enfermedades, si se le cae una olla, hermana, a usted en medio de la noche, porque a veces se le cae, lava uno y deja los trastes ahí y con sueño y lo deja mal acomodado, y uno va y se acuesta por ahí a las 2 de la mañana, se cae, ¡prum!, se cayó la olla y se levanta reprendiendo: Señor, echa fuera los demonios, esta es una casa santa, y va a la cocina y no, es que dejó mal puesta la olla o las ventanas, ya se ríen porque usted sabe que le ha pasado. No, el diablo no tiene nada en la casa de Dios. Uy, quedó registrado eso ahí. El diablo no tiene nada en la casa de Dios, que es la iglesia.
Allá donde usted vive, donde usted duerme, allá está la casa de Dios también, allá está el altar del Señor, allá Satanás no tiene nada. A menos de que usted le abra de verdad, pero de una forma consciente, la puerta. Pero Dios no está ahí. Si el diablo está ahí, Dios no está ahí. Por eso es que la iglesia, nosotros vivimos diferente al mundo. El mundo anda atemorizado, le tiemblan las rodillas y los bigotes. Eso, ven cualquier cosa por ahí que se mueve y ya eso es el demonio. Y es que el demonio sí los tiene entretenidos. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Así es que hay enfermedades producto de actividad demoníaca. Y la gente que está en el mundo, eso sí, las brujas y los hechiceros, pero los que de verdad son brujas, ¿no? Que la gran mayoría no son. Puro cuento. Pero las que de verdad son brujas y tienen pactos con Satanás, entonces esos, yo ni sé de eso, pero ¿cómo se llama? Esos, lo que le hacen tomar, que para que la otra persona se enferme, y el vudú y todo eso existe. Eso existe. Hay enfermedades y que se secó y que nunca se supo cuál era la enfermedad. Todo eso existe, claro. Pero la iglesia está protegida, ¿verdad? Que nosotros estamos bajo el amparo del Todopoderoso. Pero la gente está sufriendo esa serie de enfermedades. Entonces hay enfermedades producto de ataques demoníacos y se requiere el discernimiento de espíritus. Que un hijo de Dios, una hija de Dios entienda. Si va a orar por una persona, pero usted no sabe por qué va a orar. Uno no puede orar a la ligera solamente. No, se está enfermo, venga yo lo unjo, venga yo. Que después vamos a hablar de la unción. Que eso del ungir con aceite, eso no es así a la ligera. No, eso no es así a la ligera. Deje que los ministros sean los que unjan con aceite. ¿Sí? Pero que está enfermo y que tiene, no sabemos y esto, bueno, venga, yo voy a imponer manos y vamos, y no, hay que saber. Usted no sabe con qué está lidiando, necesita el discernimiento de espíritus. Por eso la iglesia tiene que siempre estar pidiendo, manifiesta tus dones, manifiesta los dones, y decirle al Señor, Señor, si te puedo servir en algo, úsame, y si quieres manifestar los dones, úsame. Pero para eso hay que salir a predicar, hay que estar en contacto con la gente, hay que estar en estas situaciones para derrotar a Satanás por medio de la expulsión de demonios. A eso nos ha mandado el Señor, ¿verdad? Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Si se predica el evangelio, hermano, la gente va a creer, y las señales tienen que suceder. Y lo primerito, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero para eso se necesita el discernimiento de espíritus, porque no todos son demonios, imagínense. Alguien tiene dolor de muela, y eso es lo que pulula allí en YouTube y en eso. ¿Tiene dolor de muela? Vamos, espíritu de dolor de muela, el hombre, el demonio. No, hay que lavarse los dientes, hay que tener mejor. No, miren lo que vamos a hablar ahorita, porque lo siguiente son desórdenes en los hábitos por la comida y por la higiene. Mala higiene produce enfermedades. Mala higiene produce enfermedades. Malos hábitos alimenticios producen enfermedades. Y si usted va a reprender el espíritu porque le dio un dolor de estómago porque se comió un chicharrón el día del espíritu de chicharrón, sale fuera. No, hay que comer bien, hay que comer saludable. Es parte del evangelio también, ¿verdad? Lo meditábamos el jueves, es parte del evangelio. Vivir bien es parte del evangelio. Así es que hay enfermedades producto de desórdenes. Hay enfermedades producto, es para los cristianos, tomar la cena del Señor indignamente. Entonces hay cristianos enfermos, producto del tomar la mesa del Señor indignamente. Pero eso yo se los he hablado con anterioridad.
Vamos a tener Santa Cena el próximo mes, amén, el 16 de junio. Y va a ser una fiesta muy bonita. Vamos a tener bautismos el 19 de mayo. Gloria a Dios, amén, bautismos. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los que no son bautizados y quieren acercarse a mí y decir, pastor, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? Con todo gusto me siento con usted y hablamos acerca del bautismo, porque solamente se es salvo por el bautismo, pero el bautismo de verdad, el verdadero, en el nombre de Jesucristo. Entonces, el que toma la mesa del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos entre vosotros que están enfermos y otros que ya han muerto. Hay cristianos que han muerto por tomar la mesa del Señor indignamente. ¿Hay enfermedades producto de pecado? Es que usted está echando los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y les dice, bueno, si yo echo los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Una casa dividida en sí misma no puede permanecer en pie. Si Satanás echa fuera sus demonios, entonces su imperio ya está destruido. Así es que el diablo no puede hacer sanidades. El diablo no puede producir enfermedades y hacer sanidades. Porque una casa dividida en sí misma no perdura. Solamente Dios hace sanidades. Solamente Dios puede crear órganos. Es un milagro de creación. ¿Sí? No una sanidad, sino un milagro de creación. Crearle ojos en la cuenca del ciego de nacimiento. Eso es un milagro creativo. No somos testigos de personas que han dicho, fui al doctor y mi páncreas estaba destrozado, pero después oraron por mí y volví y mi páncreas era como el páncreas de un bebé, o los riñones, o el corazón. Eso no es una sanidad, sino eso es un milagro creativo, donde de nuevo Dios le hace una cirugía y le hace un trasplante, pero no un corazón de un donante, sino un corazón nuevo. Son experiencias de los hijos de Dios cuando se manifiestan los dones del Espíritu. Y estas cosas las produce el Señor en su voluntad. Tiene que ser voluntad de Dios. Cualquier milagro y cualquier sanidad tiene que ser voluntad de Dios. La iglesia no puede forzar el brazo de Dios. Declararse sano solo porque usted quiere ser sano. Me declaro sano. Pero ¿y si Dios no lo quiere sanar? Vamos a forzar pues a Dios y decirle, no, Dios, tú tienes que sanarme porque yo lo declaré. Y si Dios lo quiere matar a usted de eso. Job dijo, Jehová dio, Jehová. Gloria a Dios. Ahí, hermano, es un principio del caminar con Dios. Saber uno que si Dios quiere, da, y si Dios no quiere, no da. Y a veces, si Dios quiere, quita. Dios quita. Entonces la voluntad de Dios en nosotros tiene que hacerse. Y número segundo, para la sanidad, esto es, por supuesto, estoy condensando mucho la manifestación de la sanidad, pero se necesita que la persona esté limpia, hablando del pecado, digamos, en el creyente. Se necesita estar limpio de contaminación de carne y de espíritu. Miremos estos pasajes. Marcos 16 lo tenemos claro, pero entonces hablando acerca de las contiendas entre hermanos, Santiago en el capítulo 5 nos habla acerca de la sanidad y dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, ¿no?, de la iglesia, ungiéndole con aceite. Dice, entonces, versículo 14 del 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer el enfermo? En la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos son los pastores.
En ese tiempo la iglesia en Jerusalén tenía muchos ancianos, una iglesia muy grande, 10,000 miembros. Un pastor atender 10,000 miembros es imposible. Llame a los ancianos son los pastores. ¿Y qué hace el anciano? Entonces el anciano ora por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero la unción del aceite no es para cualquier enfermedad. Es que se ven unas cosas, hermanos, qué tristeza. La gente con deseo de recibir una sanidad, de recibir un alivio. Entonces, si tiene dolor de cabeza, entonces le ungen la cabeza. Tiene dolor en un brazo, le ungen el brazo, le soban el brazo. Dolor de pierna y una cantidad de situaciones tan incómodas que eso es un desorden en la iglesia. Eso no, ustedes aquí, mientras yo esté aquí, no sé si el que viene después lo hará, pero mientras yo esté aquí, a ninguno ungiré aquí en este lugar. Porque la unción tiene su lugar, tiene su propósito. La unción en la sanidad tiene su lugar y su propósito. Entonces el enfermo llama al anciano: pastor, tengo esta situación. Tengo esta enfermedad. Entonces el anciano va y le unge, pero antes de ungirle, mire lo que pasa en el versículo 16 y 17. Porque el 15 dice, la oración de fe. ¿Qué es lo primero que hace la oración de fe? La oración con ungimiento de aceite. O sea que hay una situación que está afectando la salvación de ese enfermo. O sea, es un creyente que está enfermo por un pecado. Porque si a uno de ustedes viene una enfermedad, yo no puedo asumir que usted está enfermo por un pecado. Si es que ya vimos que hay diferentes situaciones de las enfermedades. Hay diferentes situaciones. Y ahí falta una, la viejera, ¿no? Que uno se vuelve viejo y se enferma. ¿Quién no se enferma viejo? Entonces, si alguno de ustedes me dice, pastor, tengo tal situación. Bueno, venga, lo voy a ungir porque usted necesita ser ungido. Ay, que uno tiene que analizar, se necesita la manifestación del don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y uno no debe ungir a los inconversos, mucho menos un converso no debe ser ungido. Eso es algo para la iglesia, alguno de vosotros, de la iglesia, alguno de vosotros. Entonces la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es una restauración, que es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, teniendo siempre en cuenta que puede ser uno también. Amén, amén. La restauración, Dios restaura. Entonces Dios sana, Dios salva primero, perdona, Dios levanta. Dice, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. O sea que la sanidad en este caso es el producto de una relación que está desquebrajada con Dios, porque mire lo que dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y ahí sí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si alguien enferma por una situación, el pastor llama al anciano y el anciano entonces indaga, pregunta. Hermano, pero ¿y qué pasó? ¿Qué dice el doctor? No, el doctor dice, como el hermano Gerson, tiene una piedra en los riñones. No, el doctor dice que es que comí algo que me hizo daño. No, es un virus que cogí en tal parte. Entonces se indaga a ver cuál es la razón. Pero si no hay una razón, no, los doctores no tienen la menor idea qué fue lo que pasó. Pero es algo congénito, es algo, no se sabe, simplemente me dio esto y no sabemos por qué.
Y en esa indagación, por eso tienen que ser los ancianos de la iglesia. Hay una serie de preguntas. Hermano, ¿usted ha cenado indignamente? Porque es posible. Y de pronto el creyente dice, sí, pastor, cena indignamente. No, pastor, no cené indignamente. Yo no ha habido Santa Cena hace mucho tiempo, así es que no he cenado indignamente. ¿Qué más puede pasar? Y vienen entonces los dones de palabra de sabiduría y de palabra de ciencia. Hermano, ¿usted tiene algún problema con algún creyente? Porque eso es lo que está hablando el apóstol Santiago. Confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. O sea que hay enfermedades que son producto de pleitos entre hermanos. Y ahí el anciano, el pastor, tiene que discernir estas cosas. Hermano, con el hermano tiene que solucionar eso. Porque ¿cómo vamos a hacer cuando vayamos al cielo? Si usted no le puede ver la cara aquí, ¿cómo no le va a poder ver la cara en el cielo? Imagínese. Si usted llega, estas cosas no suceden acá. Porque hay un solo pasillo, ¿no? Aquí todos nos cruzamos ahí. Pero en iglesias grandes, entonces vio que entró, entonces, si va a caminar por acá y vio que entró, entonces se va por el otro pasillo así. Para no cruzarse, por eso no pasa acá. No, yo sé que el Señor sabe educar a la iglesia, sabe enseñarle a la iglesia. Pero cuando hay situaciones así, entonces el Señor reprende. Porque ¿qué clase de padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Así es que el Señor reprende. Y si se os deja sin disciplina, dice la palabra de Dios, eso no es palabra del pastor Jonathan, es palabra de Dios. Si se os deja sin disciplina, ya no sois hijos, sino bastardos. O sea, alguien que ha sido criado de afuera. Así es que el Señor reprende, castiga, incomoda, llama la atención. Y si la palabra, porque todo esto sucede, eso no es de manera inmediata, y el hermano se peleó con la hermana, entonces ¡pum! Enfermedad. Y otra, porque el Señor no anda castigando de esa manera, por supuesto que no. Pero la palabra, entonces el Señor da palabra, y en el culto el domingo, y da palabra en los grupos, y entre semana. Pero es que este muchacho, esa muchacha, ustedes los hijos de Dios somos muchachos, muchachas de Dios, no me hace caso, y le he dicho, y no me hace caso, hasta que ya el Señor, tocó, y envía una reprensión. Dios nunca castiga sin primero, porque Él es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Pero a veces sucede. Y el creyente cae enfermo por una situación que acabo de mencionar, tomó la mesa del Señor indignamente, o anda peleado, anda problemado con situaciones en la iglesia, y el Señor le reprende para que entonces el anciano vaya, investigue, averigüe y le diga: vea, lo que usted necesita es una restauración. Antes que sanidad necesita una restauración. Y viene entonces el asunto de la unción. Entraremos con más detalle acerca de la unción. Ungiéndole con aceite. Pero eso no es convertirse ahí en sobando el hombro si tiene mal el hombro y sobando la rodilla. No, una unción en un símbolo del cubrimiento de la presencia del Señor y el perdón de los pecados. O sea, es un momento de restauración para que ocurra la sanidad. Bueno, gracias al Señor entonces por los dones del Espíritu. Recordemos entonces los 3 grupos de dones: dones para la revelación, dones para la manifestación del poder y los dones de expresión. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Estén en pie, hermanos.